Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, aunque sea en la distancia. Es verdad que nos gustaría estar un poquito más arropados y que no hubiera esta distancia y que estuviéramos aquí cerca e incluso poder escucharos. Pero bueno, el caso es que estamos aquí y además estamos con Luis Landero. Muy buenas tardes, Luis. Hola Laura, ¿qué tal? La prosa más linda de las letras españolas, acabo de oír que decía Arturo Pérez Reverte de ti, te lo acaba de decir ahí en Camerino, así que es Qué todo un vergüenza. honor, qué vergüenza. Luis Landero, Bueno, último libro, Lluvia Fina, pero Luis Landero, para quien aún no lo conozca, Premio de la Crítica, Premio Nacional de Literatura también. Juegos de la edad tardía, que puedo decir de Luis Landero. Lo que nos ha traído hoy aquí es Galdós, en menudo sitio, que estamos en la Real Casa de Correos, por donde pasó la comitiva de Galdós, el entierro de Galdós, el café que frecuentaba por aquí. Yo creo que siento incluso un poco la presencia de Galdós por aquí también. Un Galdós al que has contado en alguna ocasión, Luis, y me encantaría que profundizaras un poco en ello, como en ti que hay como tres personas, por así decirlo, o que las ha habido, el lector, el profesor y el escritor. El que sí, descubrió a Luis Landero fue el profesor y gracias a los alumnos. sí, es cierto. Bueno, lo primero, lamentar que no esté aquí Almudena La Grandes, echamos de menos, sí. que la echamos mucho de menos y es la que iba a estar. A mí cuando me escribió Antonio Lucas y me invitó a estar aquí, yo encantado y además y más con Almudena. Y como Almudena es tan galdosiana y sabe tantísimo de Galdós, yo dije, y con lo que habla, que le gusta mucho hablar, pues digo, bueno, pues yo voy de telonero, ¿no? Y ahora me encuentro, bueno, que, en fin, que estoy aquí. Eh, sí, bueno, es cierto que yo, bueno, pues soy cronológicamente, soy lector primero, luego escritor y luego profesor, ¿no? Y como lector, pues, bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? El lector tiene sus gustos, el escritor tiene los suyos y el profesor, pues, lo mismo. De manera que al lector le gusta mucho Galdós. Bueno, aunque desgraciadamente no lo conocí en mi adolescencia y en mi primera juventud, que es cuando realmente me hubiera enganchado a Galdós y de qué manera, me hubiera leído todos sus episodios nacionales y todo lo que hubiera caído en mis manos, ¿no? Porque el lector es insaciable e incansable. Pero no cayó en mis manos Galdós, ¿no? Yo tuve bueno, mi formación literaria fue un tanto caótica en cuanto a lecturas, ¿no? Como profesor me gusta mucho Galdós también, porque a mis alumnos les gusta Galdós. Como escritor, sin embargo, soy menos galdosiano. Más cervantino. No, no, menos galdosiano. Quiero decir, además, yo cuando conocí a Galdós, cuando pude haber leído a Galdós y demás, yo estaba ya demasiado metido en corrientes un poco vanguardistas del siglo XX, demasiado metido en la novela del siglo XX, demasiado Joyce, demasiado Faulkner, y de manera que Galdós era un poco un proscrito, ¿no? No se podía leer a Galdós. Y en general el siglo XIX estuvo mal visto en cierto momento. Y a mí quien me descubrió realmente Galdós fueron mis alumnos. Ya con casi 30 años empecé a leer a Galdós. Es decir, muy tarde. Porque claro, a los alumnos, bueno, pues había que iniciarlos y bueno, y Galdós era una de las lecturas obligadas. De manera que pues les ponía Misericordia, Miau, algún episodio nacional y claro, a los alumnos les encanta Galdós, cómo no. Y entonces ellos fueron los que me liberaron de prejuicios, porque si yo no leía Galdós fue por prejuicios literarios, y entonces a partir de ahí descubrí a Galdós y a partir de ahí me convertí en un galdosiano militante, ¿no? Un asunto, el de Galdós, para escritores que se creían demasiado modernos, ¿no? Y Galdós tenía esa imagen del garbancero, que es algo parecido a lo que quizá ha ido pasando también con Delibes. Es que a mí me pasó lo mismo con Delibes. Yo empecé a leer a Delibes, sí lo leí muy joven y me encantó. Pero luego aparecieron los prejuicios de la formación literaria, descubres a Kafka, descubres a todos estos, y entonces parece que era un demérito, ¿no? Leer a Galdós, ¿no? No estaba bien visto, era una cosa antigua, rancia, una cosa...
No, había que leer a Faulkner, había que leer a Proust, había que leer todo este tipo de cosas. Y con Delibes también me reconcilié gracias a los alumnos. Pues a los alumnos les gusta instintivamente Delibes. ¿Y qué destacaban los alumnos o cómo notabas tú que les gustaba? ¿Era el lenguaje, eran las tramas, era esa humanidad que despiertan los personajes? Era todo eso que dices, era todo eso, porque se metían en Galdós, se metían en Misericordia, y era el encanto de una prosa que parece hablada, que es como un poco en eso muy cervantina, que consigue un equilibrio magnífico entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Es por un lado escrito, por un lado hablado, y entonces ahí está realmente el genio de la lengua. Una lengua muy espontánea, muy cálida, muy fluida, ¿no? Y luego los personajes, ¿qué te voy a decir? Una lengua también resultado de poner la oreja y de pasear por la calle. Es que él era muy observador y muy escuchador, ¿no? Galdós era un hombre que lo que le gustaba era andar por la calle, pues, no le gustaban los actos oficiales ni las cosas académicas, no, a él lo que le gustaba era ir a los mentideros y entonces ahí recolectar anécdotas, el modo de hablar de la gente, y es un prodigio, ¿no? El lenguaje, porque en Galdós está todo el siglo XIX, en todos sus estratos, y también en todos sus estratos están está la lengua, está el lenguaje, ¿no? Y hay algo de esto también en Luis Landero, en ese callejear en busca de las palabras, de los sonidos. Bueno, sí, bueno, sobre todo por mi infancia. Yo en mi infancia que no tuve libros, pero sí tuve, ¿no?, quien me contara historias, y además escuchaba hablar a mis mayores. Y para mí el lenguaje oral, el buen lenguaje oral, no el lenguaje estándar, que es el que hay ahora a veces y donde la gente habla un poco como los locutores de televisión o de radio. Es un lenguaje estándar correcto, pero como sin alma, ¿no? Sin embargo, en el lenguaje oral que yo conocí de niño, que era un lenguaje de gente del campo, de gente rural, era un lenguaje lleno de vida, lleno de giros, que venía rebotando quizás desde los tiempos de Cervantes, claro, de generación en generación, ¿no? Y un escritor sobre todo tiene que tener buen oído, como decía Baudelaire, escribir es cuestión de oreja, y también tiene que tener buen ojo, tiene que ser buen observador. Un escritor es el que observa mucho, no el que piensa mucho. Un narrador, quiero decir, ¿no? Es el que observa mucho. La capacidad de observar y la capacidad de escuchar es lo que son las dos fuentes fundamentales, ¿no? Y eso hace que después los personajes de Galdós, por ejemplo, sintamos que los conocemos, que son nuestros. Y es que, de hecho, seguramente él conoció a muchas Fortunatas, a muchos, ¿no?, a muchos personajes de los que claro, después escribió, sí. Es que los conoció de algún modo. Claro, es que hay como dos fases, ¿no? Una es la de observar. Seguro que Galdós sacó de la realidad y de su memoria, vamos, de su observación y su memoria, por tanto. Sacó todo, pero es que luego la imaginación encuentra su chispa, se enciende con la chispa de la observación. Entonces, sus Fortunatas es una mezcla de la observación y de la imaginación. Entonces, Galdós tenía una imaginación portentosa, pero portentosa. Una capacidad, creó más de 8.000 personajes. ¿No? Más de 8.000 personajes, todos además interesantes. Es que crea personajes de un modo extraordinario. Y cada uno además con su lenguaje, con sus cosas, con sus características. Entonces es extraordinario, ¿no? A Galdós, a la hora de volver, normalmente se vuelve a partir de fragmentos, de frases subrayadas, ya se vuelve al vuelo, ¿no? Tengo entendido que este es tu caso también, Luis, el de volver a ciertos fragmentos. ¿Eso es lo que haces tú con Galdós? No tanto con Galdós, quizá con otros que he leído con más... Es que Galdós es un escritor que uno lo devora. Uno necesita más Galdoses. O sea, uno lee un Galdós y dice, bueno, y quiero otro Galdós, y quiero otro Galdós, ¿no? Es como cuando uno iba al cine, quiero otro Gary Cooper, quiero otro John Wayne, ¿no? Entonces, quiero más Galdós. Galdós, entonces, claro, en mi mente pululan cantidad de fragmentos, de cositas, ¿no? Y luego, por ejemplo, sobre todo de novelas que leí mucho con mis alumnos, como es el caso de Misericordia o Miau, sobre todo Misericordia, ¿no?, que a los alumnos les gusta mucho, y que es una novela magnífica, y es una novela además con un fondo ético, bueno, como todo Galdós, claro, como todo Galdós, que nos hace mejores, ¿no? Yo lo notaba en los alumnos, ¿no?, la admiración por Benina, la admiración por todo esto, y luego además que encontraban en Misericordia
rasgos de la realidad en las que ellos vivían en los años 90 o en los años 80, Sí, sí, sí. porque esto es así, o sea, los problemas sociales Claro. en España son, bueno, es la España eterna, ¿no? Eso te iba a decir, que si España sigue siendo esa España de Galdós, llegó al hueso, ¿no? A la médula, Claro. de tal modo que seguimos encontrándonos en Galdós. Seguimos encontrándonos en Galdós y ahora precisamente más que nunca, ¿no? Ahora que ha pasado la euforia de la transición y vuelven otra vez las viejas lacras de la vieja España, entonces volver a Galdós es toda una lección, ¿no? Galdós además refleja muy bien la clase media, la burguesía, además una burguesía parasitaria, una burguesía con ínfulas aristocráticas, que vive del cuento, que no trabaja, que no es progresista. Y este fue el gran problema de Galdós, que él fue el que retrató la clase media, la lamentable clase media española del siglo XIX, pero fue una clase reaccionaria, la clase media española del siglo XIX reaccionaria, que no entendió a Galdós. Y por eso Galdós no se convirtió en la mentalidad colectiva, la mentalidad nacional, si se quiere decir así, en el gran escritor que tenía que haber sido, ¿no? Si unimos a eso la ignorancia que había en España, que ese es uno de los temas fundamentales de Galdós, ¿no? La ignorancia, ¿no? La ignorancia, el fanatismo religioso, esos son los grandes problemas, ¿no? La educación, el problema de la educación, ¿no? Si juntamos todo eso nos damos cuenta de que esos males de España venían de más atrás, venían quizá del siglo XVI, donde no tuvimos, el siglo XVII no tuvimos racionalismo, bueno, en el siglo XVI no tuvimos erasmismo, en el siglo XVII no tuvimos racionalismo, y en el siglo XVIII tuvimos una ilustración muy meritoria, pero muy minoritaria también, y que no caló en capas profundas de la sociedad. Y entonces, y luego en el siglo XIX tenemos una clase media también retrasada, reaccionaria y nada emprendedora y nada laboriosa. Y todo esto lo refleja Galdós perfectamente. Nadie como él ha contado la historia de España, ¿no? Un Galdós al que yo siempre lo pienso, me hubiera encantado conocer y compartir una conversación con él. Claro, que sí. transmite una bonomía, quizá porque hemos leído sus libros, ¿no? Y eso es lo que también nos transmite. Yo no sé si has llegado a imaginarte una conversación con Galdós, bueno, que decían que huía de los halagos y de los homenajes y de... Pero Galdós no era lo mismo escribiendo que en persona, según tengo entendido. Bueno, ahí está, habría que mencionar, como no, la biografía magnífica de Yolanda Arencibia, ¿no? Se llama así, ¿no? Sí, creo que sí, que es estupenda, ¿no? Y de eso y de otros muchos testimonios sabemos que Galdós, escribiendo, tiene una calidad extraordinaria, una cosa cervantina, cordial, una cordialidad, un cariño que es que te seduce, ¿no? Con esto, con la bondad, ¿no? La bondad de... la bondad, cuidado, que también la crítica que hace Galdós a la sociedad, sobre todo a la clase media, es tremenda, ¿no? Pero, ¿de qué estamos hablando? De la bonomía, ¿o no? Sí, de Galdós, sí, ¿no? Pero es que personalmente él era distinto. Él personalmente era un poco, muy callado, incluso un poco frío. Decía Antonio Maura que era glacial, glacial y tal. Y era el mismo Baroja también, habla era un hombre de pocas palabras y que no le gustaba demasiado el trato, le gustaba más escuchar que hablar. La verdad que si estuviera aquí Galdós, quizá no hablase mucho. Quizá no compartiría la conversación. Decía yo antes, bueno, incluso lo decías tú, ¿no? Cómo realmente tu formación ha venido por otros lugares, ¿no? Que Galdós ha llegado después y pensando en qué herencias galdosianas puede tener. Mira, déjame, Laura, que te interrumpa, porque a mí me atribuyen influencias galdosianas, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, de la influencia vetristana en mis novelas o la influencia de la desheredada, por ejemplo, por poner dos casos, ¿no? Yo creo que no, pero es posible que sí. Es posible que sí, no sé cómo, no sé de dónde, porque a veces... Eso me parece fascinante, cómo no sabe uno... Es que igual que Cervantes, por ejemplo, no hace falta leer a Cervantes para estar influido por Cervantes, puesto que Cervantes es como el Nilo, que se desborda y es que fecunda todo, ¿no? Entonces la influencia de Cervantes te puede llegar pues por Dickens, por Gogol, yo qué sé, por muchos. Lo mismo pasa efectivamente con Galdós. Gastón está en el aire, es como el oxígeno, que no sabemos muy bien qué es, pero lo respiramos, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre con Galdós. Galdós es que impregnó
impregnó de algún modo la mentalidad española de un modo extraordinario. No en vano decía Cernuda, que esto lo decía ya pues en el año veintitantos, casi 30, que los lectores de Galdós no habían nacido todavía, ¿no? Oye, pero ¿cuáles son esas referencias que sí son claras en tu obra, que tú sabes que eres deudor? Porque, vuelvo a insistir, yo lo menciono todo el Sí. rato eso, Cervantes, evidentemente, siempre se ha dicho, además de Luis Landero, pero ¿cuáles son esas influencias que tú sabes claramente que eres un deudor de ellas? Las ilusiones perdidas, los sueños no realizados, eso es. El caso de Tristana es muy claro, es evidente. En el caso de la desheredada, lo mismo, ¿no? Son personas que sueñan, que aspiran a algo y que al final la sociedad o la realidad, como queramos llamarle, los pone en su sitio y acaban en una vida mediocre, donde sus sueños, ¿no? Quedan convertidos en nada. Son personajes que sueñan y finalmente quedan frustrados, como Ícaro, que se eleva y bueno, es tal, y entonces se viene abajo y demás. Ese es el caso de Tristana, es el caso de la desheredada, y es uno de los temas fundamentales, pero no solamente de Galdós, sino del siglo XIX, ¿no? La novela de Balzac, Las ilusiones perdidas, y esto aparece mucho, aparece también en Stendhal, en Rojo y Negro, aparece mucho. Las ilusiones perdidas, ¿no? Porque es un viejo tema, bueno, de hecho en el Quijote son las ilusiones perdidas también, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Tristana, yo he leído el trabajo que alguien, y siento no recordar el nombre, hizo sobre Tristana y mi primera novela, ¿no? Comparándolas, y efectivamente es un trabajo estupendo y muy bien llevado. Yo no sé si eso me viene de Galdós o me viene de que es un tema un poco vicuo, un poco que además forma parte de la condición humana. La condición humana está el hecho de que soñamos, de que aspiramos en la juventud, vamos a ir muy lejos, vamos a conseguir esto, vamos a construir la torre que llega al cielo y luego nos quedamos en el segundo piso y vamos a ir a Ítaca y nos quedamos en el bar de la esquina, ¿no? Esto es, ¿no? Y entonces eso es una novela, ¿no? Es una novela galdosiana, ¿no? Y esa manera de llegar a Ítaca, por ejemplo, en el caso de Luis Landero, ha sido la literatura, por eso escribe Luis Landero. Ah, no, claro, sí, se escribe desde la insatisfacción. La gente satisfecha no fantasea, esto lo decía Freud, pero no hace falta que lo diga Freud, esto lo sabemos bien, ¿no? ¿Por qué un joven empieza de pronto a hacer música, o comienza a pintar, o se encierra y escribe un poema? Porque no le satisface el mundo, porque hay algo que no funciona. Quizá porque las chicas del barrio no lo quieren, o la chica fundamental del barrio, la que no lo quiere por algo, por una catástrofe espiritual, por una insatisfacción, y de ahí nace, claro, el hecho de escribir, ¿no? Y el hecho de leer un poco también en parte es por eso. En eso se parece el escritor y el lector. Leemos porque queremos más, ¿no? Queremos algo más, ¿no? Me gusta mucho, últimamente te lo he leído en alguna entrevista, como contabas sobre el hecho de leer, que ahora lees sin buscar un botín de la lectura. Quizá eso es algo que un escritor en algún momento hace cuando lee a otros, buscando cómo lo han hecho, intentando entender los mecanismos literarios. Bueno, sí, es leer con prejuicios, pero lo peor de todo no es tanto leer como para aprender, que eso es muy lícito y todos lo hemos hecho y todos los escritores lo hacen, porque ¿dónde vamos a aprender? Pues de los maestros, ¿no? No es tanto eso. He perdido el hilo de lo que estaba. La lectura como que ahora es un placer que uno Sí, recobra y no está intentando lo del buscar botín, sí, lo del encontrar botín, un botín, ¿no? Pero lo peor es el botín conceptual. Cuando uno lee para conseguir un botín conceptual, es decir, para interpretar la obra, ¿no? Y entonces dices, no, es que la desheredada no es alguien que viene de la Mancha y que viene a buscar una herencia. No, entonces lo empiezan a convertir en ideas, ¿no? Es alguien, es una especie de Quijote que viene persiguiendo un ideal, pero que se degrada y es contaminada y corrompida por la pequeña burguesía madrileña. Bueno, no, esta no es la historia que nos cuenta Galdós. Galdós nos cuenta la historia de alguien que viene y que le pasa esto y lo otro. Y esa manera de leer tan inocente, que es la que teníamos en la adolescencia, yo la cambiaría por toda la sabiduría que haya podido ir adquiriendo como lector, ¿no?
Uno se convierte en perro viejo y uno lee ya un poco resabiado, ¿no? Pero esa inocencia a la hora de escribir, es entregarse a la literatura como quien se lanza a la corriente de un río, ¿no? Yo eso lo echo de menos, ¿no? Como leía yo con 15, con 20 años, ¿no? Luego ya lees de otra manera, pero bueno, todo es bueno. A veces es bueno eh, leer con segundas, buscando significados subyacentes, o como se quiera decir, y también es bueno entregarse a la lectura. Todo es bueno, todo es estupendo para la hora de leer, ¿no? Pero hay que poner un poco de esa pasión que teníamos de muy jóvenes, ¿no? Cuando leíamos incondicionalmente, ¿no? Eso no se debe perder, eso no se debe perder, ¿no? Una lectura, Luis Landero es lector de novela, de mucho ensayo, de mucha filosofía y de poesía. ¿Cómo es Luis Landero como lector de poesía? Bueno, yo empecé siendo poeta, que es con lo que suele ocurrir. Siempre empezamos siendo poetas los que escribimos, quiero decir, casi siempre, porque por la música, tenemos la música, el ritmo muy cercanos, y bueno, y, en fin, como decía Octavio Paz, hay pueblos sin prosa, pero no hay ninguno sin poesía, ¿no? Y entonces, bueno, yo me di cuenta de que no, desgraciadamente no soy buen poeta, ya me gustaría serlo, aunque de vez en cuando escribo algún poema por ahí. ¿Dónde están esos poemas? No, ¿Quién los lee? están escondidos, están bien escondidos además, y no deben salir de ahí, no deben salir de ahí. ¿Alguien los ha leído? No, no. Nadie. De hecho, yo empecé escribiendo poemas y debí escribir cientos y cientos de poemas, ¿no? Quizá 500, 600, no sé, muchísimos, porque había días que escribía 5, 6, 7 poemas. Que pasaba una mosca volando, poema a la mosca, que pasaba un viejo bajo la lluvia, poema al viejo que va bajo la lluvia. Era una pasión incontrolada, ¿no? No sé, entonces, pero bueno, luego todo eso lo destruí, no quedó nada, y no me arrepiento en absoluto de haberlo destruido, ¿no? Pero en mí hay un poeta, ¿no? Y cómo no, es el gran género quizá, ¿no? Y soy muy lector de poesía, siempre he sido muy lector de poesía. Pero muy indisciplinado también, me gusta, por ejemplo, volver a Claudio Rodríguez, por ejemplo, volver a Lorca, volver a los clásicos. Los clásicos me gustan mucho. Antonio Machado y Juan Ramón, por supuesto, eso los tengo siempre a mano, porque me consuelan mucho y me acompañan y me ponen en mi sitio, ¿no? ¿Y qué papel juega la filosofía, el ensayo, en ese ponerse en el sitio? Bueno, es que es la nostalgia o la pasión, no sé cómo decirle, no sé cómo decir, de querer saber. A mí me hubiera gustado ser sabio. Si a mí me dijeran, ¿qué quieres ser? Si viniera a tentarme el diablo, yo diría, yo quiero ser sabio, pero sabio de conocer racionalmente las cosas, como los filósofos. Yo soy muy aficionado a la filosofía, pero soy un diletante, no dejo de ser un diletante, pero un buen diletante, ¿eh? O sea que leo mucha filosofía, me gusta mucho, porque me gusta entender el mundo. Me gusta entender el mundo. Lo que pasa es que a la hora de escribir, yo no escribo todo ese bagaje filosófico que yo pueda tener, más o menos difuso, yo lo aparto, yo no escribo. Pero sin embargo, de algún modo debe aparecer, supongo. Pero lo hago sencillamente por el gusto, por la curiosidad de saber. Y yo leo además filosofía como si fuera novela, donde las ideas son personajes, y ese personaje se encuentra un conflicto con otra idea, y entonces son un poco como historias que te cuentan los filósofos. Y sí, soy aficionado, como soy aficionado a la historia, como soy aficionado, por ejemplo, a la biología, o, a pesar de que no tengo ni puñetera idea, ¿no?, de esto, pero soy aficionado a la ciencia, me gustaría tener una formación científica que desgraciadamente no tengo, pero me gustaría entender la vida, entender los misterios que nos rodean, comprender, porque el escritor no comprende, el escritor lo que hace es plantear enigmas más que otra cosa, ¿no? Es que las preguntas del escritor seguramente son las mismas de la ciencia, de la biología, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿De dónde venimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué podemos alcanzar? Bueno, es que eso es la clave de todo. Esto está en nuestros 2500 años de cultura, desde los tiempos más remotos, ¿no? Está quién somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué coño hacemos aquí.
¿Qué va a pasar? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? El sentido de la vida, esta es la pregunta fundamental que se puede contestar de muchas maneras. Y bueno, la religión ahí, hemos hablado del anticlericalismo de Galdós. Podemos hacerlo a propósito de la ciencia. Ahí el ciencia. anticlericalismo de Galdós, que esto, cuando se cumplió el centenario, una de las propuestas era que repicaran las campanas de Madrid, ¿no? Eso tiene su ironía, ¿no? Tiene su ironía. Pero es que él no era antirreligioso. Galdós no era antirreligioso, es que lo convirtieron. Son conceptos distintos, quiero decir. Completamente distintos, no tiene nada que ver, ¿no? Si uno lee Nazarín, por ejemplo, o lee, yo qué sé, entonces uno se da cuenta de que efectivamente las ideas religiosas eran importantes, claro que sí. Si Galdós era una persona moderada, lo extraño es que siendo moderado y siendo anticlerical, que no es lo mismo que antirreligioso, anticlerical quiere decir el fanatismo religioso, el peso de la Iglesia en España, en fin, su influencia en la política, en la vida social, en que ha sido un verdadero lastre, no tanto la religión como la clerecía. Y entonces Galdós precisamente es anticlerical, pero en absoluto es antirreligioso, ni mucho menos, ¿no? Porque lo religioso tiene que ver con las preguntas que nos estábamos haciendo antes, exactamente, ¿no? Y de hecho él tiene, naturalmente, el problema religioso aparece continuamente en su obra, siempre con un gran respeto, y siempre él es un liberal reformista. Es enemigo de todo radicalismo. En Ángel Guerra se ve claramente su rechazo de todo radicalismo y no digamos de todo afán revolucionario, por supuesto. Pero claro, la España reaccionaria, esta España realmente oscura, ¿no?, que había, y espero que ya no haya, pero no sé, que había en el siglo XIX, pues lo convirtieron en un comecuras. Lo acusaron de libertino y seductor, porque no se casó y porque le gustaban las mujeres, vaya, y porque tuvo unos amantes. Bueno, pues muy bien, además era guapo, joder. Era guapo, le gustaban mucho las mujeres, ¿vale? Pues, y además se portó muy bien con ellas y todo esto, vamos, que... Y luego la mujer, el papel de la mujer en las novelas de Galdós es fundamental, es el primer feminista que existe en la literatura. En España. Eso es toda una declaración. Es una declaración, porque él cuando habla de la educación, de la falta de instrucción que hay en la sociedad española, que es de donde Galdós cree y donde el krausismo creía, y efectivamente es así, los males de España venían de la ignorancia, de la falta de instrucción, ¿no? Y sobre todo de la falta de instrucción de las mujeres, porque eso se agrava todavía en el caso de las mujeres, que no pueden estudiar. Bueno, sí pueden estudiar para matronas, para ser maestras de niños o profesoras de música y poco más, ¿no? Y es claro, y entonces la reivindicación que hace Galdós de las mujeres, ¿no?, de que debían saber más, por ejemplo, Fortunata, Jacinta, Marianela, todas estas heroínas que hay, ¿no?, es una verdad, vamos, es modernísimo, desde luego es rompedor. Pero claro, es un hombre moderno, es un hombre moderado, es un burgués progresista, Galdós, y es curioso cómo pudieron convertirlo, la España intolerante y fanática, lo pudo convertir en un hombre radical, en un volteriano, decían. Bueno, no sé, poco menos que en el demonio, cuando realmente era un hombre realmente civilizado, muy civilizado, con un gran sentido ético que hereda además los valores de la Ilustración. Quizás ese era el problema, quizá. Era el problema. O sea, esto es muy significativo, ¿no? Luis Landero, estamos en la noche de los libros, sí, y estoy convencida de que hay mucha gente que va a empezar a leer Galdós gracias a lo que estás diciendo aquí. Ojalá. ¿Por dónde empezar a leer a Galdós? Has mencionado ya muchos de los títulos, ¿no? Yo empezaría por Misericordia, Miau, Fortunata y Jacinta. Yo empezaría por ahí. Bueno, también los episodios nacionales, claro. Los episodios nacionales es otra cosa, pero en España... Es otro reto. Pero la gente ha aprendido historia por Galdós. Quien quiera conocer el XIX, ahora ya no, porque existe la sociología y todo esto, pero en aquellos tiempos Galdós llenó ese vacío enorme. ¿Qué sería el siglo XIX sin Galdós? Bueno, y podemos poner también a Clarín, algún otro. Pero ¿qué sería? Sería sencillamente
una relación fría de datos. Ujú, Sin embargo, ¿pero dónde están nuestros mayores? Porque son nuestros antepasados. ujú, ¿Qué fue de ellos? ¿Cuáles eran sus afanes? ¿Cómo hablaban? ujú. ¿Qué ¿Qué comían? comían? ¿Qué hacían? Esto nos lo cuenta Galdós. Y Ujú. entonces lo que le da latido, le da calor, hace latir, ¿no? Las, la frialdad de la historia. Y gracias a esto, el siglo XIX nos llega muy cercano, muy cálido. Ujú, Y sabemos que en el siglo XIX esos eran nuestros tatarabuelos, ujú, nuestros ujú, antepasados. Ahí están, con todo su bicherío, con toda su búsqueda de la vida, con todas sus maldades también, con toda su hipocresía, con todas sus virtudes, con todos sus idealismos, sus sueños. Ahí está todo. Y esto es lo que ha hecho Galdós, que es un verdadero gigante de la literatura, porque realmente el universo que levanta y cómo consigue dar cuenta de todo un siglo es realmente portentoso. Y es una manera también de conocer este Madrid nuestro, aunque hace poco decía Trapiello como el Madrid de Galdós no ha desaparecido, sigue estando aquí, podemos seguir Claro, los pasos completamente de Galdós por este es Madrid. cierto. Bueno, por ejemplo, yo cuando vinimos a Madrid, soy de Extremadura y emigramos a Madrid, en los años 60, era un Madrid todavía muy galdosiano. Muy galdosiano, porque había cantidad de costureras, las criadas, Ujú, los cobradores que iban ujú, y venían, los prestamistas, la gente como Estupiñá y tal, que vivía un poco de ir y venir, de deambular. Había un mundo, ujú, un algo galdosiano ujú. todavía que seguía ahí, que es muy de Madrid. Y sobre todo quizá el habla Y el habla de todavía la se gente, y el habla de la mantendría, ¿no? gente, Más. ¿no? Efectivamente, cuando un personaje de Luces de Bohemia dice lo de don Benito el Garbancero, que no es Valle Inclán. Valle Inclán estimaba a Galdós Sí. más de lo... Ujú, Eso es un personaje de Luces de ujú. Bohemia que dice eso. Oye, bendito Garbancero, porque bendito cocido. O sea, es la España, y es verdad que la España del cocido y es la España de la... Pero es que es la España que había. Sí, Esta sí. es la España, ¿no? Ujú, Y además él sufrió dos rechazos, ¿no? Por un lado en su época, ¿no? Por aquello de que se convirtió en la bestia negra eh, por parte de la España reaccionaria, y luego también en el franquismo, naturalmente, que ujú, Galdós no estuvo bien visto, pero luego también por parte de muchos escritores, y yo mismo ujú. viví esto, aunque bueno, afortunadamente lo viví durante un tiempo más o menos breve, pero también de algún modo rechazamos a Galdós porque era anticuado, porque era no sé qué. Ujú. De manera que ahora hemos recuperado, pero eso pasó con todo el siglo XIX, ¿eh? Ah, Pasó con todo el siglo XIX, no solamente con Galdós. Pero ahora hemos recuperado a Galdós y esperemos que este centenario sirva para recuperarlo, no para este año, sino para para el siempre. futuro, ¿no? Para el futuro ya, Es- para siempre, y que Galdós sea el gran escritor, el escritor que está a la altura, ¿no? De los grandes del XIX, ¿cómo no? ujú. ¿Cómo no? Yo me estaba preguntando si tendremos en nuestros días un Galdós en este sentido, en el de que no sepamos o que estemos no reconociendo a alguien que tenga esa altura, esa dimensión, que esté retratando nuestro país en este momento, que no le estemos dando esa dimensión, que se nos vaya pasando, que lo olvidemos. Esto es como una tragedia también de la historia de la literatura, quizá en general, ¿no? Los escritores que nos perderemos o no nos perdemos realmente a los escritores, siempre acabamos recuperándolos, como Galdós Yo estamos haciendo pienso que ahora. sí. Bueno, de todas maneras, Galdós siempre ha estado ahí, ¿eh? Se le ha podido atacar mucho, pero siempre ha estado ahí. Pero ese gigantismo, esa cosa gigantesca de los escritores del XIX, no existe en la novela del XX. O puede que exista en algún caso, pero yo no recuerdo. Pero no, eso es muy distinto. Una novela del XIX es objetiva, es realista, da cuenta de una clase social Ujú. recién llegada, da cuenta de unos hechos que están ahí, ¿no? En tanto que en la novela del 20 bucea más las interioridades del ser, es más subjetiva, con un punto de fantasía también que no tiene la del 19. Es otro tipo de novela. Entonces intentar buscar un modelo de Galdós en el 19 en España, pues no, no. Pensemos, Camilo José Cela Delibes quizás se puede parecer, pero no me parece que esas comparaciones
sean demasiado útiles. No sé. Que vayamos a ningún lado con Yo creo que ellas, no, ¿no? yo creo que no. Bueno, nos queda poco tiempo, Luis, pero sí me gustaría, luego nos hemos desviado hacia el anticlericalismo de Galdós, la ciencia, las lecturas, estábamos hablando de la filosofía. Cuanto más lee uno en general y quizá en particular en filosofía, llega a responderse las preguntas que le llevaron hasta ahí, en origen. Cuanto más lee uno Cuanto más filosofía, lee uno, ¿se acaba respondiendo preguntas o van surgiendo más preguntas? van surgiendo más, pero uno misteriosamente, no sé de qué manera, se va haciendo un poquito más sabio y va sabiendo más. Lo que pasa es que es muy difícil explicitar, objetivar esa sabiduría, entre comillas, que uno va adquiriendo, ¿no? Pero uno va entendiendo mejor la vida. Lo que pasa siempre nos quedará un fondo de misterio, ¿no? Que es al que no podemos llegar. Como mucho podemos intuir. Hay algo incomunicable en nosotros, en nuestro fondo. Lo más profundo de nosotros no lo podemos comunicar. Ahí es donde tantean los músicos, los poetas, para intentar expresar todo ese fondo incomunicable que hay dentro de nosotros, ¿no? Y que lo podemos conocer a veces a través del amor, ¿no? A través del balbuceo, la amistad, pero sin embargo, no sé, no hago pie en estas aguas. Entonces no seguiremos por ellas. La música que has mencionado es una de las cosas que también te une con Galdós. Quizá en otros terrenos, no lo sé. Galdós era un gran melómano. Sí. Sabemos tu historia por otros derroteros de la música a través de la guitarra y del flamenco, pero no sé, Galdós, justo que coinciden también ahora, era un gran melómano y un gran seguidor de la música de Beethoven, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Eso es un nexo de unión también contigo, la música. No sé qué papel juega la música en tu vida a día de hoy. En mi vida, bueno, raro es el día que yo no escucho música, no todos los días escucho música. No me la pongo para escribir no, porque no, necesito silencio absoluto. Pero una vez que dejo de escribir y demás, y hago cualquier otra tarea, así tal, siempre me pongo un poco de música de fondo, que puede ser de todo, no necesariamente clásica, por supuesto. Y bueno, pues la música te acompaña, ¿no? Y demás, pero no sé, ¿qué escritor no ha sido, salvo Unamuno, no ha sido amante de la música, ¿no? Yo creo que más o menos todos, ¿no? Pero están tan unidas, ¿no? La palabra y la música. Y la palabra es ritmo. El ritmo es fundamental, no ya en la sintaxis, no ya en el fraseo a la hora de resolver una frase, ¿no? La música que tiene, sino a la hora de escribir una historia. Una historia es ritmo, sobre todo ritmo. Y eso es lo que vemos en Galdós, ¿no? El ritmo. Pero no es que la aprendiera de Beethoven ni nada de esto. Es que eso, yo no sé de dónde viene, ¿no? Pero esa gracia que tiene, ese encanto, que a falta de mejor palabra le podemos llamar encanto, porque hay novelas que pueden estar mejor escritas o peor escritas, porque hay novelas que están muy bien escritas y no son buenas novelas, ¿no? Ya. Y hay novelas que están mal escritas, entre comillas, bueno, un poco, en fin, desaseadas retóricamente, y sin embargo son novelas estupendas, ¿no? Entonces, a falta de mejor palabra, es algo que llamamos encanto. Que sirve para muchas cosas en la vida, no solo para la literatura, Eso es. ¿no? Hay gente que tiene encanto y gente que no. Encanto. Hay gente, es el encanto, Sí, el encanto, la gracia, algo Sí, que no sí. sabemos qué es, también se llama inspiración, también se llama de una manera o de otra, ¿no? Pero ese encanto, y eso es lo que vemos en Galdós, cuando empezamos a leerlo, decimos, hay un encanto especial aquí, hay algo cuya alquimia la conoció Galdós y se la llevó Galdós. Pues yo creo que me ha gustado mucho charlar contigo. Y a mí Luis, también, Laura, como muchísimo. siempre. Ha sido un gusto. Es un placer un gusto. y me encantaría que en esta noche de las librerías pues esto sirviera para leer a Luis Landero, Bueno, y para leer a Galdós, a Galdós. pero leer a ambos. Y vuelvo al origen con lo que ha dicho Arturo Pérez Reverte a micrófono cerrado, a cámara cerrada, de que Luis Landero es una de las prosas más limpias y más bonitas y más lindas que hay en el español. Muchas Luis. gracias, Arturo. Bueno, Arturo es... Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Laura. Y gracias a todos por habernos acompañado esta noche aquí un gusto, en la Noche de los Libros y hasta la próxima.